Estamos viviendo unas lluvias fuertes en muchos países, y especialmente en el país de Guatemala y en el país de El Salvador. Pero recordemos, hermano, van a haber pérdidas materiales, tal vez van a haber pérdidas familiares, pero recuerda que Dios está al control de todo. Hay que orar a Dios para pedir fuerzas. En una ciudad hubo un tiempo de mucha lluvia y empezó a llover y a llover y a llover. Los ríos empezaron a crecer fuertemente y empezaron a llevarse casas tras casas. Se llevó la casa de un humilde campesino. Fue arrastrado todas sus pertenencias materiales. Cuando cesó la lluvia, cesaron los corrientes, él fue a sacar una joya que tenía enterrada, que sus antepasados se la habían regalado, una joya muy valiosa, y la fue a vender. Con lo que le dieron construyó su casa, y con lo que le sobró le dio a un niño huérfano que había quedado por el desastre natural. El desastre natural también arrasó con otro pueblo. En ese pueblo también se llevó casas y afectó a muchas familias. Un campesino se aferraba a un tronco y como pudo se aferró y se subió en ese tronco. Cuando de repente escuchó unas voces que le decían: ayuda, ayuda. Era un joven que estaba pidiendo por ayuda. El campesino lo volteó a ver y pensó en su mente que si lo ayudaba se volcaría el tronco y los dos se ahogarían. No lo quiso ayudar. El tiempo pasó y empezó una guerra en ese país. Casualmente los dos campesinos fueron llamados a la guerra. El campesino bueno fue herido mortalmente y fue llevado al hospital militar. Cuando lo estaba atendiendo, el joven doctor lo reconoció, que era aquel campesino que le había ayudado cuando él era huérfano o había quedado huérfano por la tragedia natural. Y puso toda la ciencia y todo el amor en ese campesino. El campesino egoísta, ese campesino, al joven que él no quiso ayudar, era capitán del pelotón que lo habían mandado. Y el joven capitán lo reconoció y lo mandó al frente de la batalla. Días después fue encontrado muerto. Mi querido amigo, mi querido hermano, cuando nosotros dejamos que nos asalte el sentimiento del ego, dejamos ir la fuente de la bendición de la bondad. La bondad es una bendición que cada uno de nosotros tenemos. ¿Por qué una bendición? Porque Dios nos ha regalado esa bendición de bondad para que podamos compartir con otras personas. La bondad, mi querido hermano, mi querido amigo, es algo impresionante, algo maravilloso que conmueve los corazones de los seres humanos. ¿Sabe? Jesucristo nos dejó una gran lección que de ahí podemos agarrar un ejemplo. Lo que Jesucristo nos enseñó es humanidad, que seamos humanos con bondad. Jesús dice: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve en el hospital y no me visitaste. Forastero fui y no me recogiste. Mi querido hermano, esas palabras que el Señor Jesús nos enseña
yo le llamo humanidad hacia nosotros. Porque la bondad siempre va a ir acompañada con el amor y el amor con la bondad. Así que mi querido hermano, recuerda, no dejes que te asalte el sentimiento del egoísmo, porque si no vamos a abandonar la fuente de la bondad. Y recuerda que nuestras acciones, tarde o temprano, nos van a seguir en esta vida. Si tú siembras bondad, bondad vas a recibir en un futuro como este humilde campesino que sembró bondad en ese jovencito. Ese jovencito creció y llegó a ser un gran doctor. Y en su muerte del lecho vino ese gran doctor y puso toda su ciencia y lo ayudó. Le dio ánimo porque sabía que ese campesino le había ayudado. Y al cambio, el campesino egoísta no le fue tan bien. Por eso te digo, mi querido hermano, si cosechas bondad, bondad vas a tener en esta vida. Y si cosechas egoísmo, egoísmo vas a tener. Porque las consecuencias nos van a seguir tarde o temprano. Recuerda, mi querido amigo y mi querido hermano, que Dios es bondad. Y por bondad nosotros vamos a tener la vida eterna. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y que la paz del Señor esté contigo.